Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, soy Ana, la profesora de historia, soy la pareja pedagógica, por si no me conocían, ¿no? De Flor. Ingresé recién este año, así que a ustedes todavía en persona no los conozco, espero poder conocerlos dentro de poquito. Bueno, para hacer como un breve repaso del trabajo práctico número uno, que es el anterior, lo que estuvimos viendo, no sé si recuerdan, fue cómo se estructuró lo que es el Estado Nacional. Algunas características generales era que pasó a tener un ejército propio, profesional, o sea, ya no había milicias, digamos, repartidas alrededor del país, sino que había uno solo. Después lo otro es que había un territorio delimitado, digamos, se hacían mapas ya, por ejemplo. Internacionalmente estábamos reconocidos también como con todos esos territorios que son los que actualmente se consideran Argentina. Teníamos también una educación formal que hacía, digamos, una reescritura de nuestra historia y que sobre todo ponía el eje central en el armado y la construcción de la idea de nación, de nacionalidad argentina y de los símbolos patrios, ¿sí? Todo lo que conocemos como el himno, la escarapela, la bandera, digo, todos los símbolos que nos identifican como argentinos y que también unifican, digamos, socialmente. Eso fue uno de los objetivos principales. Obviamente el Estado ya también tenía una institucionalidad, o sea, había instituciones formales dentro del Estado que iban, digamos, organizando y normalizando también la vida institucional. Eh, Nada, me parece que es muy importante como para tener un buen repaso también, que además recordemos, más allá de la parte política, también la parte económica. Nosotros habíamos empezado a explicar también el modelo agroexportador. No sé si recuerdan, pero básicamente era un modelo en el cual el eje estaba puesto en, digamos, la producción del campo en nuestro país, y habíamos hablado también de quiénes eran, digamos, los dueños de la mayoría de los territorios, que justamente eran las familias más ricas del país, que es una matriz que también comentamos que se había mantenido hasta la actualidad. Es muy real que la mayoría de esas familias, muchas veces de doble apellido, que tienen, digamos, territorios, digamos, miles de hectáreas, no es que tienen una chacra, tienen miles de hectáreas, principalmente en lo que sería la Pampa Húmeda, que es gran parte de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y de Santa Fe. Esta es una de las regiones, digamos, más ricas del mundo, que tienen mayor fertilidad, o sea que básicamente es la que menos hay que, digamos, invertir. Igualmente tenés ganancias extraordinarias, como para tener también en cuenta qué tipo de tierras hablamos. Y cuando hablamos de un modelo basado en el campo, nos referimos justamente en que no es un modelo que está basado, por ejemplo, en las pequeñas chacras o en las personas que han trabajado toda la vida en el campo, generación tras generación, sino que son estos grandes latifundistas, los terratenientes, que son dueños de miles de hectáreas y que además generalmente tienen a todos sus empleados en la informalidad, no, digamos, no tienen ningún tipo de derecho laboral, trabajan miles de horas por miseria, bueno, como para tener una idea general. Entonces el modelo agroexportador lo que hace es plantear a Argentina en una situación puntual en el mundo, en la cual Argentina pasaba a ser, pues llamado, digamos, el granero del mundo, ¿sí? Entonces lo que hacía Argentina era exportar materia prima, que era por un lado todo lo que tenía que ver con trigo, maíz, digamos, todo lo que se produce a nivel agro, y después por el otro, todo lo que sería ganadería, principalmente vacas, pero también otros animales. Con estas dos patas, digamos, lo que hacía era esto, exportaba al resto del mundo materia prima e importaba lo que se llama manufactura. ¿Qué son las manufacturas? Cualquier tipo de elemento que haya pasado por una producción industrial. Yo el ejemplo que les daba, un poco básico, pero que creo que sirve, les daba la clase pasada, era, si pensamos, por ejemplo, en algo puntual, podemos decir, nosotros, por ejemplo, mandábamos como materia prima la lana de las ovejas, y lo que recibíamos de Inglaterra, que tenía una industria textil gigante, que es la primera del mundo, era ya el pullover, la bufanda, ya todo hecho. Se había producido como manufactura en esa industria. Lo que veíamos también en esa clase es que la diferencia de dinero entre lo que nos dan a nosotros por lo que estamos exportando y el que recibimos de lo que importamos es abismal. Entonces, en ese intercambio siempre salimos perdiendo porque lo que tenemos que pagar nosotros para obtener productos industriales es muchísimo mayor que lo otro. Y eso es una relación que tiene que ver, digo, económica y política, que tiene que ver con una relación de poder desigual, ¿sí? Donde vamos a encontrar que acá están lo que serían, digamos, las potencias mundiales, los países centrales, y acá está nuestro país y muchos otros países también de América Latina,
Esta relación de sumisión lo que hace es que nosotros tengamos un lugar económico que no nos beneficia mayormente. O mejor dicho, a los que beneficia es a estos países centrales de lo que hablamos y después a las élites políticas argentinas, o sea, a las personas más ricas de Argentina. Los empresarios, los dueños de los campos, pero no a la mayoría de la población. Para la mayoría de la población era equivalente a trabajar muchísimas horas por día y a que fuera muy caro todo tipo de producto que tuvieran que consumir para sobrevivir. En líneas generales, además, digamos, el lugar este económico y político internacional afecta, digamos, y está dentro de un sistema más grande, que ya habíamos hablado, que es el capitalismo, y con esta lógica que decíamos imperial y que también arrastra, digamos, todo nuestro pasado colonial, siempre nos deja parados en un lugar desventajoso. Esto es importante que siempre lo tengamos presente, sobre todo porque en esta época, que es lo que vamos a ver en esta clase, que es el siglo XX, el partido político que va a estar dominando va a verse beneficiado constantemente con este modelo, por lo tanto lo va a defender, lo va a reproducir, y cualquier intento, digamos, de correrlo, de debilitarlo o de generar una industria va a ser absolutamente combatido. Eso vamos a ir viendo más adelante, que en Argentina se va generando una industria mucho más adelante, digamos, recién a partir de fines de los 30 y principalmente en los 40, más que nada durante el peronismo, pero va a ser muy resistido, ¿sí? Bueno, volviendo a esto, ¿cuál es el partido del que vamos a hablar como dominante de, digamos, la primera década del siglo XX? Es el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Es un partido que básicamente está estructurado y compuesto por distintos políticos, siempre resaltando que son todos varones, blancos, heterosexuales, como para ir teniendo una idea de que el poder históricamente ha estado en esas manos de esas personas y que las disidencias sexuales, las personas indígenas, afrodescendientes, las mujeres, siempre hemos quedado corridos de ese plano, o sea, nunca hemos estado o hemos conformado las élites políticas, porque siempre hemos estado también en un lugar de subordinación y de opresión frente a esos grupos. Así que bueno, van a ver que lo vamos a ir marcando a lo largo de toda la materia. Volviendo a esto, en el PAN les menciono, digo, yo siempre apunto, y Flor también, a que no nos interesa que estudien de memoria. Sí que a veces tengan, por ejemplo, si les sirve, a mí siempre me sirvió tener una línea de tiempo, que yo ahora les voy a mostrar una, donde ustedes puedan poner para ubicarse, ¿no? Más o menos en periodos, qué sistemas había o qué presidentes había. Eso sirve para que nos orientemos y tengamos una buena ubicación de qué pasaba en qué momento. Pero no nos interesa que ustedes memoricen fechas. El tipo de historia que se trata de enseñar desde este bachillerato en particular y desde la historia social es pensar procesos, o sea, pensar muchas causas y muchas consecuencias, pensar el proceso como un hecho completo, complejo, pensar en la composición colectiva, social que tienen, o sea, no es la historia de los hechos que memorizamos, no sé, fechas de guerras nada más, o solamente de los grandes hombres, que era como una historia que a veces se enseñaba sobre todo en la primaria, en la secundaria, pero que bueno, actualmente en algunos lugares se sigue enseñando, pero que no es, digamos, la línea que nosotros manejamos en el Bachi. Así que nada, yo les voy a mencionar los presidentes para que los tengan presentes y les voy a mostrar una línea de tiempo. Vamos a tener dentro del PAN en 1874 la presidencia de Nicolás Avellaneda, en 1880 la de Julio Roca, en 1886 la de Miguel Juárez Selman, en 1892 la de Luis Sáenz Peña, que después es continuada por Uriburu, en 1899 Roca, en 1904 Manuel Quintana, luego terminado por Alcorta, y finalmente en 1910 Roque Sáenz Peña. De nuevo, ahora vamos a ver una pequeña línea de tiempo, que después si quieren también se las puedo compartir por correo, que me parece que nos sirve principalmente para esto que les decía, ¿no? Acá la tienen, entonces podemos ver, acá está cada presidente, de los que vienen más que nada a partir del 16, y acá vamos a encontrar, por ejemplo, que del 80 al 16 el partido más fuerte va a ser el autonomista, el modelo va a ser el agroexportador, y la política, que es lo que estábamos justamente hablando, es el liberalismo. Después vamos a tener Irigoyen y Alvear en el periodo del radicalismo, donde va a mantenerse, digamos, el modelo agroexportador y donde el sistema político va a ser orientado más a lo liberal democrático. Y después ya vamos a entrar más adelante en la década infame, en el peronismo, pero bueno, esto me parece que les puede servir para estudiar y orientarse en líneas generales en toda la materia, ¿sí? En todo lo que vamos a ver en este tercer año, pero básicamente era esto.
Bueno, voy a dejar de compartir por un minuto. Volviendo a esto, ¿qué significa la ideología liberal? Bueno, lo que significa principalmente es esto. Primero y principal, que vamos a encontrar el poder siempre en manos de las clases dominantes. Las clases dominantes en este caso, o la élite política, son sinónimos, digamos, van a ser las personas más ricas, que en este caso además son hombres varones, heterosexuales y blancos, como les decía, y va a estar en esas poquitas manos. No va a haber una democracia representativa como la que tenemos actualmente. Digo, en ese momento, para que se den una idea, hasta que sale la ley Sáenz Peña, que ahora la vamos a ver, que es la ley del voto, aproximadamente solamente el 2% de la población podía y quería participar. Quería porque le interesaba el sistema o veía el sistema político como algo, sobre todo en las líneas, digamos, de lo democrático, que pudiera generar medidas que les interesara, porque generalmente estaba solamente concentrado en estas manos, y después podía porque no estaba, o sea, estaba centrado en algunas personas. Las mujeres no votaban, las personas que no tenían propiedades no votaban, las personas que no tenían un título no votaban. En ese momento imagínense que los niveles de personas, o sea, la cantidad de personas que tenían un título universitario o una propiedad eran muchísimo menos incluso que ahora. O sea que la gran mayoría de la población quedaba absolutamente excluida de la elección. Por lo tanto, estos presidentes son elegidos por esta minoría a la cual representan y nadie más. Entonces también hay una política directa o una línea política directa en que todo lo que hacen solamente beneficia a sus sectores. Va a ser un ala absolutamente de derecha, conservadora, retrógrada, muy represiva, donde digamos todo lo que eran movimientos, por ejemplo, obreros, porque en este momento había principalmente sindicatos anarquistas, anarcosindicalistas y comunistas, y fueron durante muchísimo tiempo y muchos años tremendamente reprimidos. No había ningún tipo de derecho laboral para los trabajadores ni del campo ni de la ciudad, como para, digamos, hablar de algunas características generales. Por ejemplo, algunos de los derechos que tenemos en la actualidad a veces pensamos que vienen, digamos, desde siempre. Y no, se consiguieron a través de la lucha de la clase obrera. Entonces es importante tener bien presente esta idea. La mayoría se han conquistado durante el peronismo, que igual es más adelante porque vamos a verlo a partir del 45, pero para darles una idea, en ese momento no había obra social para las personas que trabajaban, ¿no? No había vacaciones, no había jornada de 8 horas, se trabajaba 12, 14, 16 horas por día, no había paritarias, no estaba regulado el salario, sino que cada patrón ponía, digamos, el salario que quería, o se organizaban entre patrones, ¿sí? Entre empresas, pero nunca, digamos, con el interlocutor válido que podía ser el obrero. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, volvemos al voto. Estaba absolutamente excluida la mayoría de la población. Esto va a cambiar radicalmente en 1912, cuando sale la ley Sáenz Peña, en la cual básicamente lo que se establece es que el voto va a ser universal, secreto y obligatorio. Vamos a ver las tres características. Universal, en realidad no es tan universal. Se dice que va a ser para todos los ciudadanos. O sea, si eras pobre, si eras rico, si tenías una propiedad, si no la tenías, y también se agrega esto de que no importa si tenés un estudio o no lo tenés. Con ser argentino alcanza. Ahora, lo que decíamos antes, lo que queda absolutamente por fuera son las mujeres, lo cual es el 50% de la población. O sea, la mitad de la población no tiene derecho a voto aún. Pero igualmente la historia sigue considerando que es universal y esto también marca que muchas veces el carácter, digamos, patriarcal y misógino del estudio incluso de la historia, ¿no? Como para tenerlo presente. Bueno, después decíamos que además de universal es secreto y es obligatorio. ¿Por qué? Obligatorio porque de esa manera nos aseguramos que ninguna persona no vote por miedo, por ser amenazada. Algo que era muy común en esa época era que a muchas personas, si quisieran votar, las amenazaran para que no lo hiciera. Ahora, si nosotros tenemos un voto que es obligatorio, esto ya no tendría, digamos, no podría seguir pasando. ¿Por qué? Porque igualmente la persona al estar obligada no podría tener, digamos, la capacidad de no hacerlo. Y después, por otro lado, el otro es el secreto. ¿Por qué? Porque antes de esto lo que había era un voto que se llamaba voto cantado. ¿Qué significa el voto cantado? Que vos te presentabas en la institución, que podía ser una escuela o otra institución estatal, que era donde votabas, y tenías que pararte, decir tu nombre, entregar, digamos, tu documento, y de forma oral decir a quién ibas a votar. Por lo tanto, lo que era más común era que uno estuviera absolutamente presionado o amenazado para votar a una persona u otra, o que si quería votar a alguien y tenías presión para no hacerlo, no pudieras hacerlo porque se iban a enterar. Entonces, al ser secreto, se le da este anonimato, que lo que hace es permitir que las personas puedan votar sin presiones externas.
Bueno, a partir de este momento, esto cambia y revoluciona mucho la política argentina y toda la estructura social. ¿Por qué? Porque ahora la gran mayoría de la población, excluyendo a las mujeres, van a poder ir y votar y elegir a sus representantes de verdad. Con lo cual va a haber un cambio radical, digamos, porque por primera vez va a ganar un gobierno que sí es popular, digamos, que sí realmente es elegido por la mayoría de la población, que va a ser el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que es el primer gobierno radical. Él es militante de la Unión Cívica Radical, que en este momento, si bien no es de la izquierda tradicional, digamos, no pertenece a un partido marxista ni anarquista, de hecho tiene muchas diferencias con ellos, pero que dentro de los partidos, digamos, masivos, va a ser un partido masivo que por primera vez va a interpelar o le va a hablar o le va a abrir un poco la puerta a la política institucional a lo que va a ser la clase media. Hasta ese momento la clase media de gente que no era, digamos, multimillonaria, que no era dueña de campos, pero que tenía, digamos, a veces estudios o un ingreso de dinero, digamos, mayor que el de una población más de clase obrera. Bueno, todo este sector tampoco se había visto parte de la política. Siempre cuando hablo de la política institucional me refiero a la política que tiene alguna vinculación con lo estatal o que tiene que ver, digamos, con la parte eleccionaria. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en ese momento seguía habiendo trabajadores organizados en sindicatos que seguían activando políticamente por sus derechos, que seguían luchando porque consideraban que el sistema actual digamos, no estaba pensado y no era para los trabajadores, que nunca pensaba en, digamos, en los intereses que ellos tenían, que no los defendía, y luchaba más que nada contra estas élites políticas. Pero este sector siempre lo hacía, digamos, desde la marginación de la política institucional. No eran recibidos nunca por el Estado, no eran interpelados por el Estado, y tampoco en grandes términos por la democracia. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño video, así no me escuchan nada más a mí, que puede ser un poco aburrido, donde vamos a ver un poco las grandes características del gobierno de Irigoyen, del radicalismo, y después de lo que va a ser el gobierno de Alvear, que es otro político también radical, que pertenece a la Unión Cívica Radical, pero que va a tener características distintas y que va a tener, digamos, fuertes encontronazos con Irigoyen a lo largo de su vida. Bueno, les voy a compartir ahora el video. Este es un video de un historiador, que es Gabriel Di Meglio, que es 1916 fue un año decisivo en la historia argentina. Es un historiador argentino, es bastante joven, estudia, digamos, estos periodos en la historia argentina desde 1810 en adelante, y me parecía interesante empezar a también escuchar gente que produce desde la academia, que capaz no es tan conocida, ¿no? Porque se aplicó por primera vez la ley de sufragio secreto y obligatorio en elecciones presidenciales, y en ellas triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, poniendo fin al sistema político iniciado en 1880 y dominado por 36 años por un pequeño grupo de sectores conservadores. Los radicales habían estado absteniéndose de participar en las elecciones durante años como una forma de denunciar la poca legitimidad de los resultados por causa del fraude. Decían que solo iban a participar cuando se garantizara el juego democrático a través de elecciones limpias y libres. De todas maneras, a pesar de la abstención, seguían creciendo, y cuando en 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, estaban muy bien organizados. Ese año decidieron participar en las elecciones y ganaron en varios distritos, y cuando 4 años después, en 1916, se aproximaron las elecciones presidenciales, la Convención Nacional del partido eligió a su máximo líder, Irigoyen, como candidato. Finalmente, en las elecciones que fueron en abril, triunfó su candidatura sobre los candidatos del Partido Socialista y del Partido Conservador y asumió el 12 de octubre, en medio de una gran fiesta popular. Cuando juró frente al Congreso, salió a la calle y la multitud que lo ovacionaba soltó los caballos del carruaje presidencial y lo arrastró a pulso, es decir, tirando ellos mismos, las 18 cuadras que separan al Congreso de la Casa Rosada. Se iniciaba en Argentina una nueva época. Irigoyen montó su campaña electoral para las elecciones de 1916 en la oposición de dos fuerzas antagónicas, la causa y el régimen. La causa era definida como este conjunto de fuerzas morales asociadas a la patria, las virtudes del país,
y por supuesto estaban representadas por el radicalismo. Por su parte, el régimen eran las prácticas políticas viciosas que habían caracterizado a los gobiernos conservadores. La causa radical era entonces presentada como la causa del pueblo postergado. Irigoyen era el caudillo que venía a incluir a los excluidos y a todos los que habían quedado relegados por la oligarquía. El líder entonces era presentado como este santo que tenía la misión de reparar las injusticias, librando de manera personal su cruzada contra el régimen. En 1916, cuando asumió Irigoyen su primera presidencia, en Europa se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Dentro de esta guerra, la batalla de Verdún, que se dio justamente entre febrero y diciembre de 1916, fue la más larga y la más sangrienta de esta Primera Guerra Mundial. Murieron 250.000 de personas y más de 500.000 de heridos entre ambos bandos. Se hizo célebre esta batalla por la frase del comandante francés Robert Nieville, que señaló "no pasarán", indicando el deseo de los franceses de resistir la avanzada alemana en la zona del nordeste de su país. Mientras tanto, Estados Unidos iniciaba una invasión a República Dominicana que se iba a prolongar durante 8 años y que era una clara muestra de la política intervencionista que Estados Unidos desarrolló en el continente desde que interfirió en la Guerra de Independencia de Cuba hacia 1898 para enfrentar a España. Aunque en la Buenos Aires de la década del 10 ya se había establecido un sistema de ventas de indumentaria gracias al desarrollo de los comercios del rubro textil y de las grandes tiendas por departamentos, el sumum del lujo era la adquisición del guardarropas en París. Los eventos de la clase alta porteña exigían la compra de los últimos modelos franceses. Esto se realizaba de varias formas. Las mujeres que podían lo hacían directamente en sus viajes a la capital francesa. Otras aprovechaban los viajes de sus amigas o sus amistades residentes en Europa y les hacían sus encargos, y otras esperaban a las comisionistas de las casas parisinas, que viajaban periódicamente y traían grandes cantidades de vestidos y ropa interior, que luego eran comercializadas directamente en las residencias de las mujeres más ricas de Buenos Aires y del interior del país. Como bien consigna Susana Solkin en su libro sobre la moda en el país, el grupo de mujeres argentinas residentes en París y Londres, entre las que se contaban Eugenia Huisi de Rássuris, Amelia Riera de Pacheco, Sara Santamarina, Elisa Casal de González Moreno y la misma Victoria Ocampo en sus idas y venidas al viejo continente, tuvieron gran influencia en el desarrollo del gusto de sus pares en Buenos Aires. Ellas elegían la ropa que luego enviaban en baúles por mar, y es así como llegaban las etiquetas más importantes de la época: Frederic Worth, Jacques Doucet, Madame Paquin, Jean Patou, Paul Poiret y también Chanel. En el marco de los festejos del centenario de la Declaración de la Independencia, se juega el Campeonato Sudamericano de Fútbol. El último partido del cuadrangular lo juegan Argentina y Uruguay, que ya para esta época es un verdadero clásico rioplatense. Se venden unas 40.000 entradas, pero las instalaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires tienen capacidad para la mitad. La presión por entrar genera escenas de violencia, que culminan con el incendio de parte de las tribunas mientras se está desarrollando el partido. Esto provoca la suspensión del mismo y que deba continuarse al día siguiente en la cancha de Racing. El partido termina empatado en 0 y por suma de puntos el campeón es Uruguay. A mediados de la década del 10 se dieron una serie de cambios económicos estrechamente vinculados con el impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía argentina. Este gran acontecimiento internacional causó un freno en el arribo sostenido de capital, mano de obra y manufacturas que habían estado llegando a Europa. El valor total de las importaciones argentinas bajó entre un 40 y un 50% respecto del nivel anterior a 1914. Esta gran baja en el arribo de productos importados favoreció a las industrias argentinas, que utilizaban materias primas nacionales. Y sin embargo, su expansión fue lenta debido a la escasez de mano de obra, a la dificultad para importar maquinarias y a la suba de los precios de los combustibles que proveían la mayor parte de la energía consumida en la Argentina. El año en que Hipólito Yrigoyen gana las primeras elecciones realmente libres y democráticas de la historia argentina, un joven italiano llamado Vicente Buccheri funda una revista que, en sincronía con los nuevos tiempos,
llevará las letras de las canciones populares a los labios de la gente. La revista se llama El alma que canta. Empezó en tiempo de los payadores y concluyó su ciclo a principios de los 60, en los albores de lo que se llamó la Nueva Ola. No hubo otra revista argentina que cumpliera tan acabadamente la doble función de ser, por un lado, un cancionero y por otro lado, un espacio de información sobre la música popular argentina en general. En sus comienzos se redactaba en la mesa de un bar y se repartía por pocos centavos en la estación de Constitución. Pero ya a fines de los años 20, probablemente su época dorada, El alma que canta alcanzó una tirada de 150.000 ejemplares, con distribución en todo el país. Algunos de los temas más célebres de los repertorios de Carlos Gardel, Ignacio Corsini o Agustín Magaldi se difundieron a través de sus páginas. Los rostros de las grandes cancionistas argentinas de los años 30 principalmente, como Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Mercedes Simone o Ada Falcón, se reprodujeron en sus páginas al ritmo de una sociedad cada vez más enamorada del tango y sus intérpretes. Irigoyen asumió en octubre de 1916 y ya un mes más tarde estaba enfrentando su primer gran conflicto, una huelga de los trabajadores afiliados a la Federación Obrera Marítima para obtener aumentos de salarios y oponerse a las reducciones que proponían las compañías navieras. Para sorpresa de muchos, su gobierno reaccionó de manera diferente a la que estaban acostumbrados, tanto los trabajadores como los patrones. El ministro del Interior, Ramón Gómez, lanzó un comunicado de prensa en el cual se ponía de parte de los obreros y criticaba a las compañías navieras por negarse a negociar. El presidente Irigoyen recibió a los delegados de los huelguistas, fue la primera vez en la historia que un presidente argentino hacía eso, y les prometió que no iba a usar a la policía contra ellos, como no era raro que ocurriera en el pasado. Con este aval, los obreros lograron ganar la huelga y obtuvieron el aumento de salario. Es decir que el gobierno de Irigoyen inició una nueva etapa en la relación entre el Estado y los trabajadores, porque en este momento un sector del movimiento obrero, el sindicalista, que era aquel que se negaba a involucrarse en la política y se concentraba en las luchas gremiales, encontró en el gobierno un interlocutor, alguien con el que podía dialogar y que a veces podía intervenir a su favor. En cambio, los anarquistas y más tarde los comunistas siguieron consiguiendo del Estado lo mismo que antes, hostigamiento y muchas veces represión. Resumiendo, por la llegada al poder del primer presidente argentino electo por sufragio masculino universal, secreto y obligatorio, y por la nueva relación que su gobierno estableció con los trabajadores, 1916 fue un año decisivo en la historia de nuestro país. Bueno, ahí tuvimos un videíto como para orientarnos un poco en qué pasaba en este momento, cómo era también la cultura, la política, bueno, el surgimiento de Irigoyen, que va a ser, como les decía, una figura popular enorme, que realmente muchas personas van a sentirse por primera vez identificadas y representadas. De nuevo, es el primer presidente que está elegido realmente de forma democrática y no solamente por un puñado de personas muy ricas. Todo su gobierno estuvo caracterizado por tener, digamos, medidas bastante, lo que llamaríamos, digamos, nacional y popular. Eh, Vamos a encontrar igual conflictos como habíamos visto en el video, pero después vamos a encontrar otros como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, que básicamente eran más que nada protestas, perdón, obreras, más que nada encausadas o dirigidas por obreros anarquistas, que fueron terriblemente reprimidas, digo, son hitos históricos de la lucha en nuestro país, que está bueno conocerlas también porque son los antecedentes de lucha que tenemos hasta hoy en día, ¿sí? Nosotros también. Bueno, el gobierno, como les decía, Irigoyen también tuvo, digamos, enemigos acérrimos, que fueron justamente estos sectores tan ricos de los que veníamos hablando, que claramente no estaban contentos ni cómodos con la situación de haber sido corridos de la institucionalidad, por lo menos de lo que era el poder ejecutivo, ¿sí? O sea, esos cargos seguían estando en el poder en cuanto eran parte de lo que era obviamente el poder económico, pero cuando el Estado no es, o no es como hasta ese momento era, también su parte, digamos, de su espacio y su patrimonio, sus intereses se ven perjudicados. Por lo tanto, se va a encontrar una gran conflictividad política entre esos sectores que se va a mantener, digamos, durante toda la década y la década del 20 también.
vamos a encontrar que después del primer gobierno de Irigoyen va a venir en lo que es el lo que es el gobierno de Alvear, luego va a volver a haber un segundo periodo de Irigoyen, y lo que vamos a encontrar es que Alvear va a tener características más conservadoras, va a ser apoyado por sectores del radicalismo, digamos, hablamos del radicalismo porque es su partido, ¿no? Que eran el ala, digamos, más tradicional, mientras que y que se llamaba el ala antipersonalista, y el sector que apoyaba a Irigoyen era el personalista, donde ellos consideraban que Irigoyen era una continuación también de los caudillos federales, digo, había como podemos rastrear una historia también, ¿sí? De nuestra propia historia política, y el sector de Alvear era mucho más unitario, si se quiere pensar en líneas generales, si bien tenían coincidencias porque estaban en un partido, después se llega a la ruptura, se divide también en dos la Unión Cívica Radical, y digamos, estos tironeos políticos obviamente se van a ver reflejados también después en la política pública que van a tener. Irigoyen vuelo porque sigue siendo un líder mucho más popular. Lo que vamos a encontrar es que en el gobierno de Alvear, a nivel económico, como ya estábamos, como decía el video, en el final de la Primera Guerra Mundial, vamos a encontrar una economía que particularmente a Argentina beneficia porque pasamos a seguir, digamos, exportando a muchos lugares del mundo, o sea, no se ve perjudicado como algunos países de Europa. Lo que sí vamos a encontrar a nivel económico en el segundo periodo de Irigoyen es que a poco de que asume entra digamos, o se desata una crisis mundial que podemos conocerla como la crisis de Wall Street, la caída de Wall Street de 1929, que ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo nos afecta? Nosotros no teníamos la mayoría, digamos, de los bonos o acciones que estaban en Wall Street. O sea que esa caída podríamos decir que no es que necesariamente nos toca, pero, como ustedes saben, en economía, y más cuando hay una geopolítica integrada, ¿no? Como la que existe en el capitalismo, todo puede tocarte igualmente. En nuestro caso, esto que originó que quebraran muchísimas empresas de distintos estados de los países centrales, o sea, países de de Europa y Estados Unidos, y lo que vamos a encontrar es que a nosotros nos toca, digamos, como si fuera un coletazo. ¿Cuál es? Que nosotros, como ustedes recuerdan, con el modelo agroexportador lo que hacíamos que era, comprábamos manufactura y vendíamos materia prima. ¿Quiénes nos compraban? Principalmente los países centrales. ¿Qué pasa si los países centrales están en quiebra y no tienen dinero para comprar? Pasa que nosotros seguimos teniendo el material, pero no tenemos a quién vendérselo. Por lo tanto, eso nos perjudica económicamente muchísimo. Lo mismo que la producción que se ve parada por la guerra y por la guerra después va a ser la Segunda Guerra, pero en este caso la producción también se ve muy parada porque están quebrando una gran cantidad de empresarios, de industriales, etcétera, con lo cual también, o sea, estamos teniendo dos problemas. Tenemos problemas para tener las manufacturas que necesitamos y estamos teniendo problemas para vender nuestra materia prima, con lo cual, nada, va a ser muy conflictivo. Por lo tanto, toda esa parte del segundo gobierno de Irigoyen va a ser realmente muy difícil a nivel económico, sumado, bueno, a que después lo que sucede en el 30 es que tenemos el golpe de Estado al gobierno de Irigoyen, que lo hace, digamos, las fuerzas militares, ponen a Uriburu, ¿sí? Como presidente de facto, y lo que vamos a encontrar acá es que vamos a ver una gran cantidad de gobiernos de facto, ilegales, ilegítimos, que lamentablemente van a ir marcando todo el siglo XX en la política argentina, ¿sí? Vamos a ver una gran fragilidad de nuestra democracia, o sea, nos costó mucho llegar en el 12, a lo que va a ser la ley Sáenz Peña, que permite que la gente realmente vote y elija a sus representantes, y lo que vamos a encontrar a lo largo de todo el siglo XX es que esa democracia es muy frágil todavía, que la mayoría de los partidos más de derecha, digamos, lo que serían los poderes económicos concentrados, van a seguir presionando con muchos, digamos, distintos métodos, con los medios masivos de comunicación, que en este momento van a ser principalmente las radios y los diarios, pero también de otras maneras económicas, y sobre todo van a tener la pata, que digamos es la que hace el trabajo sucio, que van a ser las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, en todos los casos de gobiernos de facto que vamos a hablar en nuestro país, en Argentina, vamos a encontrar que siempre son hechos a través de los militares, ¿sí? O sea, que los golpes de Estado no son institucionales, sino que son militares, donde se cierra, como para pensar qué características tiene, se cierra el Congreso, se intervienen los gobiernos provinciales y se ponen gobiernos absolutamente, digamos, reaccionarios, autoritarios,
se intervienen las universidades, todo lo que son, digamos, las estructuras institucionales son intervenidas con funcionarios puestos a dedo, a la fuerza, mucha gente tiene que exiliarse o va presa por razones políticas, no porque hayan cometido un crimen, no es que robaron a alguien, por ejemplo, sino que por sus ideologías políticas, al ser ilegales, pueden ir presos, sumado a las personas que son fusiladas, bueno, realmente todas las dictaduras militares tienen estas características en nuestro país. La que más conocemos usualmente, o la más cruenta, fue la del 76, pero ya van a ver que a lo largo del siglo XX tenemos muchas más, y que todas son absolutamente violentas. Es muy importante que nos quede presente eso. Bueno, vamos a ir cerrando un poco este trabajo para que podamos pasar después la clase que viene al número 3. Por las dudas le comento que tienen disponible mi correo electrónico y mi WhatsApp. Cuando quieran, si tienen cualquier tipo de duda, lo que no les quedó claro, lo que sea, o si quieren algún material extra que no tengan, me pueden escribir. Yo en horario laboral, digamos de lunes a viernes, les puedo atender sin problema. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes para cuando quieran. Flor también, porque las dos vamos a ir intercalándonos para dar clases, así que ella también está disponible. Nada, muchas gracias por estar del otro lado, espero pronto poder darles un abrazo y conocerles. Hasta luego.